Les doy la hora. 7 de la mañana, Chihuahua. 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Sismos, temblores, terremotos. Palabras que están en nuestro vocabulario desde muy pequeños y que son parte de la historia de nuestro país. ¿Será casualidad que sean en septiembre? ¿Por qué el 19 y no otro día? Mis queridísimos pulpos cultos, este es un video conmemorativo de lo que pasó hace 4 y 36 años. Averigüemos qué genera un sismo, por qué tiembla tanto en México y qué relación tienen los sismos con el mes de septiembre y en específico con el día 19. Perdónenme la redundancia, pero iniciemos por el inicio, con el origen de los continentes y la colocación de nuestro país. Francis Bacon es el primero en sugerir el parecido entre ambos lados del Pacífico y sugiriendo que todos vinieron de un mismo continente. Antonio Snyder Pellegrini, un geógrafo francés, es el primero en notar el parecido entre América del Sur y África. Edward Suez, un geólogo austriaco, es el primero en proponer que África, la India y Australia se desprenden de un gran continente al que bautizó como Gondwana. Será hasta 1912 que Alfred, con un apellido que no puedo pronunciar pero que te está apareciendo aquí en la pantalla, propone la deriva continental. Plantea que en la era paleozoica, es decir, en el inicio de los dinosaurios, toda la Tierra estaba unida en un gran continente al que llamó Pangea y significa tierra y todo. Propone que la Pangea se fue fragmentando a lo largo de los millones de años, dando paso a los continentes. Esto quiere decir que el suelo terrestre o la corteza, como la solemos nombrar, se ha estado moviendo a lo largo de grandes periodos de tiempo. La vida de nosotros los humanos es tan breve que parece que la Tierra siempre está fija. Pero si nosotros la observamos a lo largo de grandes periodos de tiempo, es decir, las eras geológicas, notaremos que la Tierra no está fija. Es más, ningún momento se queda estática. Más bien parece como una piscina con un montón de flotis enormes chocando y bailando por todos lados. Y esto de que hay cosas que parecen estáticas y realmente no lo son, están en toda la naturaleza. Por ejemplo, las plantas. Si nosotros vemos un time-lapse, observaremos que andan bailando como loquitas, pero nuestros ojos las vemos siempre quietas. Regresando a los flotis chocantes, les vamos a llamar placas tectónicas. La corteza terrestre se conforma de 15 grandes placas tectónicas y aproximadamente media docena de pequeñas plaquitas entre ellas. Pero no todas las placas son iguales. Las placas oceánicas pesan mucho más que las continentales. Mientras que las continentales tienen un grosor de entre 30 y 50 kilómetros, las oceánicas solo de 8 kilómetros. Pero la de 8 kilómetros carga mucha más cantidad de materia. Entendamos mejor esto imaginándonos 1 kilo de acero y 1 kilo de algodón. Claramente el algodón va a utilizar un volumen mucho más grande, a diferencia del de acero, que chance 1 kilo cabe aquí. Así que si seleccionamos una parte de este tamaño de la de algodón, va a ser muy sencillo cargarlo, a diferencia del acero. Ahora sí, ya podemos entender cómo se genera un temblor. La forma más sencilla de explicarlo es que dos o más placas tectónicas choquen, se tensen y se libere la energía eventualmente. Pero analicemos un poquito más estos tipos de choques. Cuando choca una placa oceánica con una continental, ya vimos que la oceánica pesa más, por ende se colocará abajo de la continental. Una vez colocada abajo, esta placa seguirá hundiéndose y lo que hará es que rocas que están en medio se empiecen como a tensar, empiecen a presionar a la placa de arriba y apretujarla como si fuera un chicharrón, como estas pelotas de hule espuma. Bueno, pues la empiezan a apachurrar hasta que ya no puede esta placa y sismo. Este tipo de sismo se le llama sismo de subducción, palabra rara, y se suele colocar a 5 o 30 kilómetros de profundidad. El territorio mexicano se encuentra en su mayoría sobre la placa de Norteamérica. El resto del territorio se encuentra sobre la placa del Pacífico y alrededor de estas dos se encuentran la placa de Rivera, la de Cocos y la del Caribe. Estas placas generan lo que se conoce como el cinturón de fuego del Pacífico, que es la zona de mayor actividad volcánica y sísmica en todo el mundo. Así es, en ese bonito lugar está nuestro país.
Por si esto no fuera poco, en 1900 el Instituto de Geofísica de la UNAM publica un artículo en el que descubre una rara posición de la placa de Cocos. Lo que hicieron fue estudiar sismos de la costa de Guerrero entre 1986 y 1987. Y lo que descubren es que la placa de Cocos no se hunde al momento de chocar, sino que hace como un escalón. Esto deja boquiabiertos a los sismólogos de todo el mundo. Y entre el 2005 y 2007 se genera el proyecto MACE. Sus siglas en inglés significan Experimento Mesoamericano de Subducción. Lo que hicieron fue colocar más de 100 sismómetros de Acapulco hasta Tampico, pasando por la Ciudad de México. Todos los sismómetros tienen una distancia máxima entre sí de 5 kilómetros, es decir, están pegaditos. Con esto lograron mapear la placa de Cocos y lo que descubrieron es que efectivamente se hace un escalón y una vez que llega a la Ciudad de México cae en picada a una profundidad de 500 kilómetros. Esta diferencia en la placa de Cocos hace que los temblores sean abajo de la capa terrestre y no entre las placas. Por ejemplo, los sismos de hace 4 años fueron por este tipo de choques en la placa de Cocos. Un dato muy curioso es que el sismo del 7 de septiembre del 2017 es el sismo mexicano con más réplicas registradas. De hecho, se han encontrado más de 1000 réplicas. Oye, Fernando, tú me estás hablando de réplicas, pero sigues sin decirme qué es eso. Una réplica es un sismo que se hace en el mismo lugar, pero con una magnitud más baja. Ahora veamos cómo se miden las magnitudes e intensidades de los sismos. Antes de abarcar más en la magnitud de los sismos, hay que corregir unos pequeños errores que solemos tener. Por ejemplo, solemos decir que un sismo fue oscilatorio o trepidatorio, cuando actualmente ya se sabe que todos los sismos contienen ambos movimientos. Así que es erróneo mencionar que un sismo tuvo más movimiento de uno o de otro. Lo correcto es llamarlos sismos, temblores o terremotos. Así es, estas 3 palabras significan exactamente lo mismo, pero solemos utilizar la palabra terremoto para sismos más fuertes. Otro punto importante es que ya no se utiliza la escala de Richter. Esa se estrenó en 1935 y ayudó muchísimo. No sé si recuerden que antes se decía hubo un sismo de magnitud 6.6 en la escala de Richter. Bueno, pues actualmente solo se dice hubo un sismo con magnitud bla bla bla. Ahora sí, podemos definir la magnitud de un sismo como la energía liberada. Esta se puede calcular de varias formas y depende de cada sismo. Por ejemplo, por la duración, la amplitud máxima de la onda del sismo, o una que relaciona a estas dos, pero también el lugar donde fue el origen, que se llama magnitud de momento. Estas son las 3 principales, pero hay muchísimas. Por ejemplo, la costa de Guerrero tiene 2 tipos de magnitudes diferentes para calcular los sismos de esa zona. Cuando se genera un sismo en el territorio mexicano, inicialmente el Servicio Sismológico Nacional da una estimación de la magnitud gracias a la duración que tuvo. Esto se hace con algoritmos computarizados. Una vez terminado el temblor, se recolectan los datos de todos los sismómetros alrededor y algunos datos humanos. Con ellos se da la magnitud del momento. Es por eso que terminando un temblor solemos tener una magnitud y al día siguiente en las noticias nos dicen que fue otra. Esto es la magnitud y de estos datos se encargan los sismólogos. El valor es independiente del lugar en el que nos encontremos cuando fue el sismo, a diferencia de la intensidad. No sé si te ha pasado que en el mismo temblor alguna persona te ha dicho que lo sintió más fuerte o que ni siquiera lo sintió. Esto es a lo que llamamos intensidad de un temblor y depende de muchos factores. Para medirla se utilizan percepciones humanas, uno que otro instrumento científico y cálculos matemáticos como la aceleración que la Tierra sufrió o la aceleración que sufrieron los edificios. Oye, Fernanda, ¿y qué onda con la Ciudad de México? La UNAM, junto con una universidad de Colombia y de Francia, simularon el Valle de México. Recordemos que esto antes era un lago y lo que hicimos fue construir encima de él. Entonces abajo tenemos fango. Lo que descubrió la UNAM junto con estas universidades es que el fango bajo la Ciudad de México genera una amplitud del sismo de 50 veces la intensidad. Y no solo eso, sino que amplía la duración del sismo. Claro que había ponido un laguito aquí y nosotros nos pusimos aquí. Fernando, ¿entonces el fango es el culpable de que se caigan los edificios en la Ciudad de México? No. Una vez iniciado el sismo, los edificios se moverán y depende de su altura. Mientras más altos, menor será su movimiento.
Pero esto tampoco hace que se caiga el edificio. Lo que hace que se caigan es la resonancia. Yo sé que te acabo de decir una palabra rara, pero te aseguro que alguna vez has experimentado la resonancia, porque te puedo asegurar que alguna vez subiste el volumen de la música fuertísimo y en algún lugar tenías vidrio cercano. Así que empezaste a sentir que ya sea el vidrio de la mesa o de las ventanas empezaba a retumbar. Eso es la resonancia. Si nuestro edificio se pone a bailar a la misma frecuencia que el sismo, lo que hará es resonar. Si el edificio resuena por un largo periodo de tiempo, se vendrá abajo. Pero son raros los edificios que logran tener la capacidad de resonar con el sismo. De hecho, eso es lo que hacen los gatos hidráulicos en los grandes edificios abajo. Compensan este movimiento para nunca moverse a algo similar del sismo. Para evitar este tipo de conflictos, lo que se hizo fue mapear a la Ciudad de México y ponerle un cierto valor que los ingenieros civiles y los arquitectos utilizarán en sus cálculos al momento de crear los edificios y puentes. La ciudad es un lugar muy seguro para vivir mientras se sigan los lineamientos de construcción. La mayoría de los derrumbes de hace 4 años están relacionados con negligencias al momento de su construcción o que fueron construidos antes de 1985. Pero ojo, vivir en un edificio viejo no tiene que ver con que se va a caer. Y la prueba es que hay muchísimos edificios en esta ciudad que han vivido el terremoto de 1985 y del 2017 y les ha hecho lo que el viento a Juárez. Después de la catástrofe de 1985 se crea el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico. Este inició a operar en 1900 y se da al público en general en 1903, patrocinado por el gobierno del entonces Distrito Federal. Y lo que hace es operar el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano. Este sistema de alerta es una red de sensores que se colocan en zonas de alta sismicidad y se comunicarán por ondas de radio a varias zonas conurbadas del país. Actualmente se busca mejorar el algoritmo que nos da la alerta sísmica, ya que se calcula que si se hace todo perfecto y todo idóneo, podríamos tener hasta más de 90 segundos en la Ciudad de México cuando un sismo viene de Guerrero. Por eso te digo que la Ciudad de México sí es una ciudad segura para vivir en una zona sísmica, porque si se siguen los lineamientos de construcción y se le da buen mantenimiento a las alertas sísmicas, tenemos mucho tiempo para poder evacuar. Oye Fernanda, ¿por qué no sonó la alerta sísmica el 19 de septiembre del 2017? Resulta que el sismo de esa vez fue entre Puebla, Morelos, la Ciudad de México, es decir, aquí al lado, mientras que suele ser hasta Guerrero o hasta Chiapas los epicentros. El hecho de que haya sido al lado el sismo hizo que la onda de radio llegara al mismo tiempo que la onda expansiva. Es por eso que empezaron a sonar al mismo tiempo. Es por eso que los sismólogos siguen trabajando en el programa de alertas sísmicas. Si se mejora el programa, podemos tener unos cuantos segundos a pesar de que sea al lado del epicentro. México, Chile y Japón son las zonas con mayor actividad sísmica en todo el mundo. En promedio se tiene un sismo mayor a 7 de magnitud cada 1.6 años, lo que nos lleva a tener un sismo fuerte cada 14.6 años aproximadamente. Pero esto solo es un promedio. No quiere decir que 14.6 años después del 19 de septiembre del 2017 nos vaya a caer un temblor horrendo. Un dato curioso de los sismos es que Estados Unidos solo ha tenido 8 temblores de magnitud mayor a 7 desde 1900. ¿Por qué tiembla el 19 de septiembre? ¿Hay alguna relación entre estos sismos? Como tembló el 7 de septiembre del 2021, ¿entonces va a temblar el 19 de septiembre de este año? No y no. Desde 1900, México ha tenido 34 sismos grandes después de un temblor fuerte. No nos es raro tener sismos fuertes seguidos. Es normal en la zona en la que vivimos. Tal vez lo que te acabo de decir sigue sin ser suficiente para que creas que el 19 de septiembre de este año no va a temblar. Así que utilicemos una herramienta de la ciencia. En la matemática hay una rama que se llama estadística. En esta rama nos encontramos un ejercicio mental al que llamaron la paradoja del cumpleaños. Lo que hace es calcular la probabilidad de que ocurran varios eventos importantes en un mismo día. Los estadísticos demostraron que en un grupo de 23 personas hay una probabilidad de un 50% que haya otra persona que haya nacido el mismo día que tú. Mientras que en un grupo de 70 personas, la probabilidad de que otra persona tenga el mismo onomástico que tú sube hasta el 99%.
Con esto podemos asegurar que el 19 de septiembre es solo una coincidencia. Una terrible coincidencia, pero al fin y al cabo coincidencia. De hecho, México tiene más de 7 días en el que se han registrado más de 2 sismos mayores a 7 de magnitud. No solo es el 19 de septiembre, pero sí el 19 de septiembre es el que ha tenido los 2 temblores más catastróficos. Y sí, en promedio, en México tiembla más en septiembre, pero no significa que se generen los sismos en septiembre. Solamente es una casualidad en los días. Por ejemplo, si el mundo se rigiera con otro tipo de calendario, tal vez el mes trágico sería otro. Otra idea locochona que se tiene y que dicen que puede predecir sismos es que el Sol tiene algo que ver. Argumentan que en los cambios de estaciones hay secciones de la Tierra que cambian de temperatura abruptamente y que esto genera un cambio en el ensanchamiento de la corteza terrestre. Pero esto no se ha podido comprobar y de hecho todos los datos apuntan a que es falso, ya que el Sol sí cumple ciclos. De hecho, lo cumple cada 11 años, mientras que llevamos mucho tiempo conviviendo con sismos y sacándole datos, y por más que los revisamos, no vemos ningún patrón similar. Actualmente se están estudiando nuevos tipos de sismos, y se les llama temblores silenciosos. Lo que los científicos explican es que estos terremotos duran largos periodos de tiempo y es por eso que nosotros no los podemos percibir. Pero si observamos los mapas en un gran tiempo, podemos ver cómo se están moviendo las plaquitas. Los sismos son una fuente importantísima de datos para la ciencia. No olvidemos que Inge Lehmann con ellos descubrió de qué está compuesta la Tierra. Y si no te sabes esta curiosidad científica, por aquí en la pantalla te ha de estar apareciendo el cuadrito para que vayas a clicar y averiguar cuál es la edad de la Tierra y de qué está compuesta. Recuerda que esto es impredecible. Me puede tocar en este momento grabando el video, cuando lo haya publicado, o tal vez mientras estoy dormida. Lo único que podemos hacer es seguir las normas de protección civil, tener una maleta de emergencia y siempre mantener la calma. Los sismos son un fenómeno natural con el que conviviremos toda la vida. Lo mejor es estar preparados. ¿Te quedó alguna duda de cómo se forman los sismos? ¿Ahora ya me crees que el 19 de septiembre solo es una coincidencia? ¿Por donde vives hay una alta intensidad sísmica o suele ser tranquila? Déjamelo saber en los comentarios. Recuerda que estar preparado es lo único que nos ayuda. Ya sabes, si te gustó el video, compártelo con todos tus amigos. Esta información le puede ayudar a muchísima gente. Y para más curiosidades con respuesta, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones de Pulpo Oculto. Y también no se te olvide seguirnos en redes sociales, ¿eh? Nos vemos en el siguiente video de Ciencia está en la sopa. ¡Chao!